lo ideológico, la caída en la grieta. Lo saludo también a Leonardo de Espósito. Leonardo, ¿cómo estás? ¿A vos qué te pareció? ¿Qué tal? Yo no puedo hablar de la película. Pablo Manzotti sabe. ¿Cómo le va, Manzotti? Sí, aclaralo vos si querés. No, yo escribí... en este caso, yo me puse del otro lado del mostrador. Yo trabajo como crítico, soy periodista, nos conocemos, somos colegas con Pablo. Pero en este caso, yo escribí dos de los sketches, digamos, de los cortos de la película, con lo cual tengo poca distancia. Por un lado, por una cuestión ética, no podría hablar de la película, no te puedo decir, sí, me parece genial o me parece una porquería, sería espantoso cualquiera de las dos posiciones. Por un lado. Por el otro, tampoco, como fui acompañando todo el proceso de factura de la película, tampoco tengo distancia suficiente como para decirlo. Por eso no te quiero preguntar por la película, porque bien vos lo aclaraste, yo quería que lo dijeras vos, tu compromiso con la película, sino con los críticos de la película, no los críticos de cine, los expertos. Me refiero a la discusión social que se está dando, en donde la película parece haber caído en la grieta un poco, ¿no? Sí, yo te voy a decir algo, y me hago cargo de lo que digo. A mí no me gusta mucho el término de grieta, porque me parece que se utiliza como comodín para no abordar temas. Ok. En muchos casos. Entonces es como una respuesta simple a algo que me parece que es mucho más complejo y que lleva mucho tiempo a explicar, me parece. Por un lado eso. Sí, esto lo hablé durante todo el fin de semana con Gastón, porque estábamos absolutamente asombrados de la virulencia de una película que, fallido o no, que funciona o no funciona, etcétera, no es muy distinta en intención y tono algo que es muy tradicional del cine argentino, que es el grotesco, la crítica social o el costumbrismo o el humor costumbrista. Es decir, digamos, voy a cometer una infidencia. A Gastón le gusta mucho Alejandro Doria, muchísimo. Y pensaba un poco en Esperando la carroza, que es una película que creo que si hoy la filmaran habría mucha gente tratando de cancelarla por varios motivos, ¿no? Porque se ríe de la clase media-baja, se ríe de la clase baja-baja, se ríe de los ancianos, se ríe de los represores, se ríe de los tilingos, etc. Si vos la volvés a ver hoy, si luego la haces hoy porque es un clásico, digamos, sí, ¿no? Es verdad lo que decís, totalmente, sí. Pero, digo, me parece que, incluso, digo, una película que a mí me encanta, que es Nueve Reinas, digo, porque Esperando la carroza yo siempre tuve como mi tira y afloja con la película. Pero con Nueve Reinas, la gente la acompañó y sin embargo era una película que mostraba realmente todo lo que era un submundo nefasto y oscuro de la Argentina y sobre todo de lo que es una ciudad como Buenos Aires. Tenía otros contenidos, tenía otras cosas. Entonces digo, me parece que el problema acá era muchos de los que protestaron contra la película, me parece que tenían el número puesto y estaban preparados para ir a la yugular. La película generó dos cosas y creo que el éxito de taquilla tiene que ver con tres factores. Factor número uno, que es una comedia. La gente agradece las comedias cuando son propias, son nacionales. Por ahí no funcionan las comedias que vienen de otro país, pero sí funcionan las comedias propias. Las comedias siempre funcionan. Segundo, que está Francella, que es un actor básicamente taquillero, siempre lo ha sido. O sea, no es ninguna sorpresa que la gente vaya a ver una de Francella. Podemos hablar aparte de por qué hay tan pocos actores convocantes en el cine argentino, y eso es una discusión que abre otro campo. Pero digamos, a Francella lo van a ver. Sí. Y tercero, que la virulencia de las críticas, muchas veces puramente basada en nombres. Digo, el caso de Nancy Pasos, que pobrecita no la vio la película, si la hubiera visto se habría dado cuenta de que la mayor parte de los dardos van contra los ricos, la clase media alta, etc. O sea, no es ni tan anti-woke ni tan, comillas, anti-K como parece. Pero ella, por ejemplo, dice esto porque, a ver, la agarró Milei, ¿no? Cuando Milei se la apropia... Cuando Milei se la apropia, exacerba las críticas, porque vos recién dijiste, estaban agazapados, ¿no? Esperando la película para salir a criticarla. Cuando Milei se la apropia, ¿exacerba eso o igualmente hubiera ocurrido?
No, iba a pasar igual. Yo creo que, es más, te diría, Milei tuiteó, mencionó la película durante la semana, Sí. pero tuiteó sobre la película cuando ya la película tenía 185.000 espectadores, primero y segundo día. Ahí tuiteó. Yo creo que un poco es el clima de época también. Ahora, Leonardo, ¿te puedo Hay que preguntar a pensar vos eso. en qué capítulos participaste? Sí, yo participé en el de las zapatillas, que está en el tráiler, y el del abuelo que le trae un regalo de Miami al nene. ¿Había una idea deliberada en los directores, teniendo en cuenta que son 16 historias? Porque, por ejemplo, Relatos Salvajes son 3 o 4. Corrijan. ¿Cuántas son? Cinco. 6. Tenés Seis. más desarrollo, ¿no? En 6. En 16, la verdad que, bueno, son historias muy cortas, por una cuestión lógica temporal. ¿Había una decisión de los directores de ir siempre sobre la misma línea, ¿no? O no, cuando vos escribiste estas dos historias, ¿tenían que tener un mismo hilo conductor respecto de dónde exacerbar la crítica, qué exponer, en qué idea provocar? Lo que pasa es que me parece que la película es mucho más variada de lo que dicen que es, ¿eh? Ojo. Lo que me parece que molestó mucho que se criticara a un cura villero. La única línea que es bastante clara es la del doble discurso. La del director Pero de si cine. vos lo comparás, no quiero spoilear, con el... Justo estamos los dos- viendo, mira, al lado tuyo, en el ángulo inferior Sí, izquierdo sí, de la estoy pantalla, viendo. es un director de cine que yo no la vi, por eso pido opiniones, ¿no? Que por lo que escuché, vos corregime, hace una película, bueno, como reivindicatoria de pueblos Sí. originarios y demás, y tiene una doble moral total, ¿no? Un doble estándar, es un Sí, tipo... te voy a decir algo, a mí es la que más risa me causó como espectador. Yo la vi recién cuando vi la película completa, simplemente porque, digamos, estamos en el campo y uno conoce el chiste, digamos, no significa que a otras personas le causen gracia. Otra cosa que tienen las películas en episodios es que no son 100% efectivas para todo el mundo. Claro, por ahí te Yo- gusta más uno. Vos, perdón, te quiero pedirle la opinión acá a Fernanda, que la ha visto también, y que, bueno, además recepciona críticas de un lado y del otro, porque también participás en muchos programas donde tienen participación aquellos que están cuestionándola, ¿no? Sí, igual, para empezar, para mí, la crítica se manifiesta en contra de la película por los directores, porque los Sí. directores son antikirchneristas. Entonces, si vos te fijas, la crítica viene del lado del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Mariano Con y Gastón Duprat son antikirchneristas. Pero si vos ves la película, que es lo que debería hacer Nancy Pasos, te das cuenta que las cosas que pasan pueden pasar en la Argentina, pero pueden pasar en Estados Unidos también. No es que habla de los argentinos. Se llama Homo Argentum, ok. Pero no es que, por ejemplo, el señor que se pone de novio con la empleada doméstica. Es una situación que puede pasar tranquilamente, qué sé yo, en Italia. Vos decís que habla de la condición humana en un Totalmente, punto. totalmente. No solamente del no es que ser saca argentino. lo peor del argentino. Bueno, es que de hecho, perdón, Fernanda, me hiciste acordar a propósito de lo que recién decía Leonardo, el capítulo del director de cine, hace juego con la miniserie Bellas Artes, en donde también se muestra un poco esta idea reivindicatoria de las minorías, que no es tal, ¿no? Y la doble moral. Y si quieren les abro un debate que también está instalado, que es el de el financiamiento, ¿no? Los subsidios, el Inca, los subsidios que en muchos casos tuvieron denuncias de corrupción, que en otros casos tuvieron denuncias por, bueno, la proclividad a solamente darle subsidios a aquellos que adscribían durante el kirchnerismo a las políticas de aquel gobierno. Esto decía Franchella de este tema. O sea, ¿a vos te gusta la polenta? A mí no. No me gusta, no me gusta. Yo no comulgo con películas que le dan la espalda al público. Entonces, eso, ¿qué significa el público? No puedo contestar. Puedo. Que no se siente identificada la gente, que la gente no va al cine, pero ¿qué tiene que ver el Inca? Que la sigan filmando toda la vida. Allá ellos, a mí no me gusta verla. Bueno, ¿ustedes qué opinan, vos, Pablo, respecto del tema del financiamiento, del rol del Estado, del Inca, de los subsidios estatales? Yo en principio con esto último que dijo Guillermo difiero. Yo no me gusta el concepto de película que le da la espalda al público. No creo que exista ese concepto. Me parece que hay películas que tienen más respuesta de público y algunas en términos cuantitativos. Bueno, por ahí el que Y le da la menos. espalda es el público a la película. Yo no coincido con eso, pero a mí me parece que hay películas que tienen más respuesta de público y menos en términos cuantitativos. Yo estoy de acuerdo con la existencia de un ente cinematográfico como hay acá,
estoy de acuerdo con la política de subsidios. En todo caso, si había problemas, si había, como señalaste vos, amiguismo, cosas que conocíamos bastante, cuestiones de pasillo, de productores que conseguían con más facilidad que otros, se financiaban muchísimas películas anualmente. En este momento no hay cero prácticamente, y eso de alguna manera tiene que lograr la confluencia de las dos cosas que Charry también lo dice en otro momento, que tienen que convivir las posibilidades de un cine, si se quiere, que convoca menos. A mí no me gusta decirle el artístico, de autor, todo es arte en todo caso, en términos cinematográficos, o todo lo que se intenta expresar en términos cinematográficos está dentro de una rama del arte. Me parece que tiene que haber posibilidades para que cualquiera de esas ideas que un director quiere llevar adelante para conmover al público, bueno, tengan por lo menos un punto de partida y un empujón. Es una política de Estado que se hace en todo el mundo, sí, no hay ningún es cierto. problema. El tema es quién Incluso lo tiene que dar, si el Estado, porque es un país empobrecido. Yo hace poco entrevisté a Connie Duprat antes del estreno de la película, mucho antes quiero decir, y me decían respecto del Instituto del Cine, por ejemplo en España, que nadie podría dudar de la cantidad de películas y de producción que hay, creo que tenía la mitad de gente que en la Argentina. Bueno, pero eso es entonces, otra cosa. estaba Entonces, eso es mejorar, sobredimensionado. perdóname, pero eso entonces es mejorar lo que te estoy diciendo. Eso es, si hay algo que está funcionando mal, mejorarlo. No lo cierres, no lo cerraron de ninguna manera, pero no lo aplastes, claro. no bueno, cortes si, todo. Si quieren, es y ahora lo escucho también a Leonardo, a Fernanda, y querías decir algo vos, Carlos, porque Darín va un poco en el sentido de lo que decís vos, Pablo, lo escuchamos. Eso necesariamente se va a tener que modificar, necesariamente. Yo creo, espero, que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas y de cosas que se dicen que aparentemente son muy férreas e inamovibles, que asustan, pero creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión y decir, ok, espera, dijimos, hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar, porque no podés enterrar la cultura de un país. No es que no podés, no lo vas a conseguir. Ahora, yo te pregunto a vos, Leonardo, ¿están enterrando la cultura de un país, revisando o quitando subsidios estatales? Bueno, mira, en realidad no. Hay que mirar los números completos del Inca. Yo hice una nota en La Nación hace un mes más o menos, donde hablaban varias personas, incluyendo a Adrián Suárez y varios productores, incluso el propio Pirovano. Los números no dicen exactamente eso. El Inca no funcionaba bien. Esto era una cosa que decíamos todos. Pero también hay que decir algo que es muy importante. A mí no me interesa hablar de... Me parece que es un mal argumento hablar de si enterrás o no enterrás la cultura del país. Lo digo por Darín. Porque es un argumento raro, lábil, que no es concreto. ¿Por qué tenés que tener un sistema de subsidios en la Argentina? Simple, porque incluso Hollywood subsidia. Hollywood lleva las producciones más grandes que tiene. Voy a poner el ejemplo que doy siempre. Avengers 2012, sí. La batalla de Nueva York se filmó en Toronto. ¿Sabes por qué se filmó en Toronto? No. Porque el Estado canadiense pone plata para que vos vayas a filmar ahí. De manera de tax rebate, o sea, descuentos en cargas sociales, descuentos en impuestos. Lo mismo el Estado de Georgia, en los Estados Unidos, donde la rebaja del 65% en impuestos. Entonces, todos, incluso aquellos que dicen que no tienen, aquellos países que no tienen un instituto de cine como los Estados Unidos, que ahora además tiene el plan John Boyd, que está pidiendo un incentivo federal, o sea, un instituto de cine, Trump, para poder generar puestos de trabajo dentro del país, porque las producciones se van. Trump, que tenía todo Hollywood haciendo campaña en contra, ¿no? En la presidencial, claro, haciendo campaña por Kamala Harris. Claro, pero el tema es, no importaba eso, claro. El tema es que las producciones se van, y se van porque se van donde se subsidia. Entonces, vos tenés que competir en igualdad de condiciones. La decisión política es, ¿quiero tener una industria cinematográfica? Si la quiero tener, y este es otro tipo de discusión, si la quiero tener, no me queda más alternativa que apoyar, porque el cine tiene una diferencia respecto del teatro, la literatura y la pintura. Es extremadamente caro. Extremadamente caro.
Es cierto que se pueden hacer películas sin la intervención del Estado. De hecho, Homo Argentum no tiene un peso del Inca. Por Sí, ejemplo, de hecho la mayor parte escuché, de las yo no la películas vi, vos Jan que la viste, o bueno, Fernanda, escuché que algunos cuestionaban que se veían muchas marcas Sí. en el transcurso Sí, de la como en el En Eternauta. algunas, Como en Se el financió Eternauta. por eso. Pero bueno, ¿en qué quedamos? La ponen privado. Bueno, por eso, entonces, ¿en qué quedamos? Los mismos que cuestionan los subsidios, pues se quejan porque aparecen Bueno, pero como marcas. dice ella, ¿por qué no cuestionaron entonces al Eternauta que pasaba exactamente Claro. lo mismo? Había muchas publicidades en el Eternauta. También. Y en Estados Unidos, en todas las películas siempre hay publicidades. Sí, bueno. En las series, hay series que se arma el capítulo alrededor de una marca. Incluso el guionista, como esa marca pagó, tiene que armar un capítulo alrededor de, no sé, de un shopping, por ejemplo. Vos querías agregar algo Sí, también, que tiene Carlos. que ver, básicamente, digo, los economistas siempre buscamos el tema de analizar un poco los resultados, ¿no? Esta película en la primera semana llevó 417.000 espectadores al cine. Es el récord del año 2025. O sea, récord esta película, y para entender, una entrada de cine en promedio, depende, jubilado, el que tiene que pagar, vale entre 10.000 y 15.000 pesos la entrada. Hagan el cálculo, 417.000 por 10.000 les da 417 millones de pesos. Para sí. entender lo que es una película que hace el sector privado y el dinero que genera al sector privado. Sí, sí, si les De todas parece. maneras, perdón. Sí, decime, Leonardo, por supuesto. Perdón, igual hay un tema. El cine tiene otra característica, como todo lo que es negocio vinculado al arte o a la cultura. Es una inversión de altísimo riesgo. Si yo te digo que El Mago de Oz casi hunde a la Metro Goldwyn Mayer porque fue un fracaso absoluto y total, que no empezó a ser un clásico hasta 15 años más tarde, o Qué bello es vivir, o qué sé yo, hay millones de películas que hoy son clásicos y que hicieron dinero en el paso del tiempo, que fueron enormes fracasos y casi se llevan puesto estudios enteros. Justamente porque, como decía un gran guionista de Hollywood, nadie sabe nada, no tenés el negocio seguro. Acá vos tenías tres cosas, que eran Connie Duprat y Francella, la combinación que venía haciendo buen negocio con el encargado, y tenías un aparato de prensa y una productora atrás muy fuerte, muy importante. Con eso la apuesta era más segura, pero no significaba que eso fuera a funcionar. Ahora, Podía no haber claro, funcionado. yo ahí tengo El una cine no duda es un que negocio quizá seguro. ustedes que trabajan en la industria, si la discusión pública que se está dando, aunque sea una campaña negativa en un punto, ayuda o no ayuda a la afluencia de público. Si a ustedes les parece y están de acuerdo, me gustaría sumar a Mariano Ginás, que es guionista, es director de cine, ha participado, por supuesto, de una película muy reconocida y muy premiada por todos, que es Argentina 1985. ¿Cómo estás, Mariano? Débora Plager soy y te sumo a la conversación con Leonardo Despósito, que además es guionista de la película. Está también Pablo Manzotti como periodista y crítico, Fernanda Iglesias y todo el equipo aquí para pedirte tu punto de vista. No sé si estuviste escuchando nuestra conversación o bueno, parte de la polémica. Estoy saliendo porque me dijeron que había que dejar de fumar, porque no se puede fumar al aire. Estoy en el aire. Bien. Dale. ¿Qué tal todos? Hola Leonardo, tanto tiempo. ¿Qué haces? No sabía que eras guionista de Connie Duprat. Me entero por las noticias ahora, al aire, me entero al aire. A veces. Lo conocí a Gastón el mismo día que te conocí a vos, así que en La Plata. Un día histórico. Bueno, ¿qué tal todos? Muy bien, muy bien. Bueno, acá tenemos a dos guionistas de películas muy exitosas y que en cualquier caso ambas han generado también discusiones. Argentina en 1985 por razones también vinculadas con la discusión política. Pero ¿a vos qué te parece o qué posición tenés respecto de toda la discusión de Homo Argentum, Mariano? Como hombre del cine, como guionista. Lo primero que yo quiero decir es que, lo primero que tengo que decir es que yo no vi Homo Argentum, o sea, no la vi y en ese sentido no puedo hablar de la película porque no la vi, y eso es una... Entonces, si me sumo a esta discusión, como le dije a la señorita que me llamó, es para hablar de algo que no tiene que ver necesariamente con Homo Argentum, pero sí con un cierto sentido común que se está aplicando en relación con el cine y que me parece un poco peligroso. Peligroso es una palabra, muy del cine, ¿no? Pero me parece perjudicial y creo que hay que hacer fuerza para que ese sentido común no se imponga. ¿Cuál sería esa imposición que vos estás viendo? Y siento que tiene que ver con una especie de voluntad que yo veo que viene desde el gobierno de
construir una especie de antinomia o de enemistad entre el cine y la gente, ¿no? Es decir, y el público, como si se quisiera malquistar al cine y al público y se pusiera a las personas que hacemos cine como una especie de entidad contraria al público, que les roba, que les saca dinero. Es una idea extrañísima. Yo puedo entender que la lleve adelante un ministro que está llevando adelante una desfinanciación muy grande, porque bueno, es una estrategia política, entonces como tiene que desfinanciar, es lo que está haciendo el gobierno en todos los ámbitos, que desfinancia, dice, bueno, son todos unos ladrones, está bien, yo no puedo hacer nada contra eso. Me sorprende más cuando alguien como Francella, que es alguien que sabe, que conoce, me parece mínimamente, la situación del cine, se suma a ese discurso demonizador del cine en sí mismo. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento o en qué oraciones decís vos que Milei está diciendo eso que vos decís recién? Bueno, me dio la impresión de que ¿qué frase llamó dijo? Fracasados. Me da la impresión de que llamó fracasados a los cineastas, ¿o no? Pero eso no es ponerlo en contra del público. Bueno, no, me parecía que sí. Es decir, que ¿Por cuando qué? él llama fracasados o basuras a determinados sectores sociales, lo que está haciendo Pero es... él todo lo contrario, vio una película y la recomendó. O sea, eso no sería ponerse en contra del Sí, público. no, por supuesto, eso está muy bien, le gustó mucho esa película, creo que incluso dijo que era la mejor película de los últimos 200 años, con lo cual le suma al cine 180 años más de existencia. Pero, porque... A mí lo que me parece interesante también, porque recién Fernanda nos hacía un poco un raconto, ella que tiene permanente contacto con los actores en entrevistas de diversa temática, que vos notabas que los que cuestionaban la película eran aquellos que, eran kirchneristas o que tenían militancia, digamos, partidaria, que no había una cuestión... Para mí es ideológico con los directores. No soy kirchnerista. Por eso le pregunto a Fernanda respecto de otros críticos pero también que por es ahí... cierto que yo no critico la película. Porque no la viste, además. Si no la viste, claro. no la vas a criticar. Acá lo que Tal también vez vos si la dejás... viera, me volvería kirchnerista. Mira, Mariano, aprovecho también. Está bueno porque, mira, cuando me dijeron que ibas a estar con nosotros, me acordé mucho de algo que recién dijo Leonardo, porque dice, ¿por qué se discuten tanto los subsidios al cine y no pasa con otras expresiones del arte? Pues yo también lo pensé, la literatura, la pintura, y me acordé mucho de tu padre, de Julio Ginás. Un gran escritor, claro que sí. Yo también soy hija de una escritora, Silvia Plager, que ha conocido mucho a tu padre. Sos hija de Silvia Plager, mira vos. Y ha conocido mucho a tu padre, ha tenido mucha relación con él. Y pensaba esto que tiene razón Leonardo, porque acá la discusión con el cine es que es muy caro hacer cine, ¿no, Leonardo? Es caro, es muy caro y no es un negocio seguro. Mariano es una de las personas que mejor entendió esto porque siempre logró financiar, en general se ha financiado solo las mejores películas que hizo, y casi todas son buenas, las ha financiado él casi de ¿cómo guerrilla, yo? ¿Vos te estás loco, Despósito? ¿Cómo voy a financiar? Vos no. Encontraste la magnate, un millonario, no, de ninguna manera. Pará, por favor, no cimentemos confusiones. El hecho de que yo no haya hecho películas con apoyo del Inca no significa que se haya financiado yo, es decir, lo que quiero decir. Me entendiste lo que quise decir, Mariano. Vos encontraste la forma y encontraron la forma... Que no fuiste a buscar al Estado, digamos. Tío rico. Claro. Tío rico. Digamos, perdón, eso no es verdad, que no fue el Estado, que yo no hice las películas, o que el Pampero Cine, el grupo del que yo formo parte, no hizo las películas con apoyo del Estado, es falso. Es decir, se hicieron sin apoyo del Inca, eso es otra cosa. Pero lo dije un montón de veces, como todo el cine que se hace en todo el mundo, las películas se hacen con una existencia, con una especie de entramado estatal, sin el cual ninguna película se puede existir, ni siquiera las de Hollywood, como me pareció que estaba diciendo Despósito antes. Es decir, el cine tiene desde siempre una relación con el Estado, sin el cual, entonces que se empiece a decir ahora una especie de oposición entre el Estado y el cine es completamente disparatado. Mira, Mariano, yo voy a decir algo que me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir de una vez, y es que cuando
este gobierno avanzó sobre el Inca, muy poco público Buena general. buena la definición de avanzar sobre el Inca, ¿no? Es una definición militar. Está bien que lo hagas, porque es completamente militar. Lo dije con toda la intención, porque yo no es que soy defensor de precisamente este gobierno. Pero ¿sos defensor de este gobierno? Dijo que no. No, que no. Ah, no es defensor de este gobierno. No, aparte no tengo por qué, digamos. Pero no hubo una idea de, che, empecemos a limpiar esto, porque todos hemos dicho en algún momento, en los últimos 20 años, más de 20 años incluso, yo recuerdo tu artículo y tu polémica con Juan Villegas en El Amante en el año, no creo si era el 2006, por ahí 2004, 2005, que el Inca no funcionaba bien, que había problemas en el cine argentino, que había problemas. Y cuando efectivamente se vino este nuevo gobierno y tomó las decisiones que tomó, que tampoco es que sea una desfinanciación total, pocos salieron a defenderlo. O sea, vos podés decir que el presidente con sus dichos parece querer instalar algo, pero a mí me parece que es al revés. A mí me parece que lo que hace es tomar un discurso que está en la sociedad desde hace mucho tiempo dando vueltas y que no sé si lo causó precisamente un personaje, y capitalizarlo, como hace la mayoría de los políticos con lo que es el estado de la situación. Yo creo que los políticos son mucho más producto que causa de las cosas. Sea el político, sea Milei, sea Cristina, sea Macri o sea quien fuere, sea Alfonsín si querés. Es más producto que causa. Sí, y sobre eso no hubo nunca una discusión concreta. Débora se refería un poco a las corrupciones y los amiguismos que había en el Inca. No son propios del kirchnerismo. Sucedió durante el menemismo muchísimo. Y las mayores causas de corrupción las vas a encontrar entre 1995 y 2008. Digamos, entre Julio Maardis, que fue el primer director del Inca, hasta Liliana Masure. Sí, hay causas que tramitan en la justicia. Le voy a despedir a cada uno que vaya cerrando la idea. Okay. Ahí estaba levantando la mano Mariano para contestarte, Leonardo. Sí, Mariano, les pido a cada uno que vaya sintetizando lo que quiera decir. Yo sintetizaré de todo lo que pueda. Mira, a mí las cuestiones de corrupción con respecto al Inca no son aquello. Yo no soy periodista, no soy detective, no soy abogado. Yo lo único que digo es que el problema que tenía el Inca, que como Despósito sabe, yo critiqué y señalé desde siempre, no tiene que ver necesariamente con la corrupción, aunque esa corrupción exista, sino tiene que ver con precisamente una idea de privilegiar el cine más grande y privilegiar poco el cine más pequeño. Entonces, eso es lo que Milei está haciendo, no solamente desde sus dichos, sino también desde las acciones. Es decir, si el Inca tuvo algún problema es porque no cumplió el objetivo de generar una serie de incentivos para que las películas pequeñas pudieran existir. Milei lo que está haciendo es profundizar de manera completamente consciente no solamente medidas políticas, sino un tipo de ideología en relación con el cine que privilegia los objetos industriales y habla mal. Por eso es que el ministro o lo que fuera, Adorni, dice esa serie de burradas en cuanto a películas que llevan 4 personas, que son las que repite Francella. Un poco la lógica del mercado, decís vos, Mariano, ¿no? Imponiendo esta lógica del mercado. No, con todo respeto, me parece que la lógica del mercado es infinitamente más sofisticada. Es decir, el mercado en relación con el cine argentino funciona bien. Es decir, el cine argentino es un cine importante en cualquier parte del mundo, porque, entre otras cosas, funciona de acuerdo con una lógica de mercado. Lo que pasa es que si vos le sacás a ese mercado una parte importante, que es
la colaboración estatal, como a cualquier cine del mundo, eso empieza a funcionar peor, como a cualquier cosa a la que le quitas una herramienta. Entiendo, Mariano. Entonces, está haciendo, no es una cuestión ideológica, sino, digamos, no es una cuestión solamente que tiene que ver con el saneamiento, sino que es una voluntad ideológica de destruir uno de los grandes orgullos argentinos, como es el cinematógrafo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por sumarte al debate y un recuerdo a tu padre, a Julio, al escritor Julio Me ha Ginás. dado lo mismo a Silvia. Gracias, un Gracias placer, Mariano, por haberte Adiós, sumado. Depósito. Te pido, Igualmente. gracias, te pido un cierre, Fernanda, también aquí No, a Pablo y después cierro me ya llama con la atención Leonardo. que esta película provoque grieta cuando no es una película política y no haya provocado grieta la película de Ginás, justamente en 1985, que sí era política y que sí había dejado muchos hechos políticos afuera. Por ejemplo, Alfonsín, que no aparece nunca en la película cuando fue uno de los primeros en tratar de juzgar a los genocidas, y también que, por ejemplo, aparece un solo peronista en toda la película, un montón de cosas que podrían haber generado grieta, pero como la hicieron los peronistas, la hicieron los kirchneristas, no pasó nada. Gracias, Fernanda. Te pido a vos un cierre, Pablo. Yo creo que toda película es política, toda película, todo discurso es político. En determinados casos entran dentro de una discusión partidaria. Sucedió con 1985, como señalaba recién Fernanda, ahora está sucediendo con esta película. Como dije al principio, esto no escapa a una narrativa que ya identifica la voz de Con y Duprat, simplemente me parece que está mucho peor acabada en términos técnicos, como decía antes, y cuando el presidente de la Nación, el martes pasado, en la clase que le dio a los políticos que convocó a Olivos, decide terminar esa clase que les dio para ver cómo respondían de cara al veto, y bueno, ustedes ya saben, lo han tratado acá el tema, decide cerrarlo con esta película, la mete dentro de la discusión pública y es ya en términos de política partidaria. Gracias, Pablo Manzotti y Fernanda Iglesias. Y cierro con vos, Leonardo, te agradezco mucho, realmente ha sido muy enriquecedor escucharte. Quiero cerrar con él, a ver si está ahí. Leonardo, te dejo la última palabra. Estoy. Leonardo Depósito, porque además es guionista de la película, así que muchísimas gracias porque es súper pertinente tener hoy tu palabra. Cierro con vos. No, por favor, gracias a vos, Débora. Mira, abrieron muchas puntas y Mariano, que es un gran discutidor, tipo con el que me da mucho gusto siempre discutir, abrió bastantes puntas, pero quiero decir algo respecto de que el Inca justamente lo que pasó fue que no privilegió un cine comercial. Hay un gran problema en el cine. Si vos no tenés un cine popular, no tenés que financia el otro cine. Vos conoces el campo de los libros. Claro. Si no se venden bestseller, los libros chicos no se pueden hacer. Yo que alguna vez hice libros, sabía que mis libros me los pagaban porque se hacían bestsellers que a mí no me interesaban. Y ese equilibrio no existió. No existió sobre todo en los últimos 15, 20 años. Y acá vienen todas las confusiones. Y respecto a la película, antes de pelear con ella o no pelearse, vayan a verla. Hay quien le va a gustar, hay quien no le va a gustar, hay quien se va a aburrir y hay quien le va a gustar más o menos. Pero por lo menos generó que la gente hablase un poco de cine y saliera un poco de cuánto me cuesta el kilo de naranjas mañana. Bueno, pero vos sabés, ya no tengo más tiempo, pero eso que acabas de decir es parte de los que critican la película del lado del kirchnerismo ideológico. Dicen, ven, el presidente pasa la película para que todos hablen de la película y no hablen del kilo de las naranjas. Extraordinario. Leonardo, gracias, un placer y felicitaciones porque ha sido parte también de este éxito, independientemente o no del gusto de cada uno de los que vayan al cine. Gracias. Puro azar, a veces te toca estar de ese lado. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Ya seguimos. Si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador en